día de hoy vamos a presentar un tema de movimiento de caída libre. Este tema es para los alumnos de noveno grado, de acuerdo a la guía de ejercicios que se envió por el sistema en línea, para que tengan la oportunidad de interpretar mejor los ejercicios que se están orientando para que los puedan resolver. El tema de caída libre comprende la competencia en el cual nosotros necesitamos que ustedes puedan analizar correctamente las características, los parámetros y las ecuaciones cinemáticas del movimiento de caída libre, y estas puedan ser aplicadas en la resolución de situaciones problemáticas. Las actividades que vamos a estar tratando en este momento son la parte introductoria, en la cual corresponde la teoría general breve, las ecuaciones cinemáticas propias de la caída libre, los tipos de movimiento de caída libre y dos problemitas que vamos a estar resolviendo. En cuanto a la parte introductoria, podemos decir que el movimiento de caída libre es un movimiento en el cual los objetos caen desde una altura determinada bajo la acción de la gravedad, en el cual la resistencia del aire es despreciable. Si dejamos caer una hoja de papel y un libro, los dos objetos no caen al mismo tiempo debido a que la hoja tiene un movimiento irregular y eso no permite que caiga directamente. Sin embargo, el libro cae verticalmente de una sola vez y llega primero al suelo. ¿Qué significa esto? No significa que caen porque uno es más pesado que el otro, sino lo que ocurre es que como uno tiene movimiento más versátil en la caída, no permite que caigan al mismo tiempo. El peso no tiene que ver. Si los dos objetos los dejásemos caer en un tubo de vacío, ambos objetos caerían al mismo tiempo. Esto lo demostró Galileo Galilei, ¿verdad? Y utilizó en este momento, ¿verdad? Utilizó lo que es una pluma, ¿verdad? Y otro objeto pesado lo dejó caer en el vacío y él logró demostrar que caían al mismo tiempo. Este movimiento de caída libre bajo la acción de la aceleración de la gravedad, en este caso la aceleración de la gravedad tiene un valor constante de 9.8 metros por segundo cuadrado. Ese es un valor que es invariable, en el cual todos los objetos en caída libre caen bajo esa aceleración de la gravedad. En el movimiento de caída libre nosotros tenemos varios tipos, ¿verdad? El movimiento de caída libre nosotros podemos decir que se puede dividir entre el movimiento de caída libre propiamente dicho, en el cual aquí son objetos que se dejan caer, para lo cual la velocidad inicial es cero. Un objeto simplemente que está a una determinada altura, como tenga este marcador, yo lo puedo soltar y él cae libremente. Este es un objeto de caída libre, de un objeto que se suelta de arriba hacia abajo. También tenemos el movimiento de caída libre que se llama lanzamiento vertical descendente, también es caída libre bajo la acción de la gravedad, pero en este caso nosotros no lo soltamos el objeto, sino que más bien lo que hacemos es tirar. Le damos una velocidad para que él pueda caer. En este caso la velocidad inicial es distinta de cero, por eso se llama lanzamiento vertical descendente o tiro descendente. Y el otro es el lanzamiento vertical ascendente. En este caso el objeto está a una altura determinada y nosotros, partiendo del reposo, ¿verdad?, le imprimimos una velocidad y él asciende, ¿verdad?, hasta una altura determinada, se detiene por un instante y él regresa. Este es el movimiento de caída libre, pero ascendente. En todos estos casos, ¿verdad?, la velocidad es distinta. Acá la velocidad inicial es cero, en el que sigue la velocidad inicial es distinta de cero. Aquí el movimiento es hacia abajo, por eso se llama descendente, y aquí también la velocidad inicial es diferente de cero y el objeto en este caso va en ascenso. De acuerdo a las especificaciones de signos que tenemos nosotros en el sistema de coordenadas cartesianas, sabemos que todo lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo. Por tanto, la aceleración g, que siempre va dirigida hacia el centro de la Tierra, la tomamos como negativa. Y la altura, igual cuando se estima que va de arriba hacia abajo, también va a ser negativa, igual la velocidad, de acuerdo a la teoría vectorial que nosotros hemos estudiado. Para noveno grado corresponde estudiar el movimiento de caída libre propiamente dicho y podemos estudiar el descenso. Ya el ascenso correspondería a ampliarlo en la teoría de cuarto. Eso en cuanto a lo que es las generalidades de la teoría. En cuanto a las ecuaciones, nosotros podemos comparar las ecuaciones del movimiento
rectilíneo uniformemente acelerado con el movimiento de caída libre. Si nosotros hacemos una comparación entre los dos tipos de ecuaciones, podemos ver que para el movimiento rectilíneo uniforme tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. También tenemos que podemos calcular la velocidad final conociendo el tiempo, como la velocidad inicial al cuadrado más la aceleración por el tiempo. Si conocemos la aceleración y el tiempo, podemos calcular. Y la distancia recorrida, ¿verdad?, por el objeto se puede determinar como el producto de la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 o un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es lo mismo. Si nosotros hacemos comparaciones entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento de caída libre, llegamos a la conclusión que para calcular la velocidad simplemente las ecuaciones cinemáticas del movimiento rectilíneo acelerado son las mismas que se ocupan en caída libre, solo cambian algunos parámetros. Para estimar la velocidad, porque golpea el suelo el objeto, podemos obtenerlo con velocidad inicial al cuadrado más 2 veces G por H. En este caso, la aceleración A de los objetos cuando van en el movimiento horizontal cambian por la aceleración G, que en este caso es constante, ¿verdad? Y la distancia que es el desplazamiento que recorre en la horizontal, nosotros tomamos en la vertical como la altura H. Para la segunda ecuación también la podemos transformar y es velocidad inicial más G por G, donde G es la gravedad. Y la distancia, ahora la distancia recorrida, como es en vertical, le ponemos altura. H, que es igual, V inicial por el tiempo, más G por T al cuadrado sobre. Como ustedes ven, las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y caída libre son las mismas ecuaciones cinemáticas, es decir, que podemos asegurar que el movimiento de caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad?, cuando va en ascenso, en descenso. Y cuando va en ascenso es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Pero nosotros solo vamos a estudiar lo que es el descenso. Para comprender y ver cómo se aplican estas ecuaciones cinemáticas, vamos a resolver por ejemplo.